Esta es la historia de una seguidora, una historia real. Le he cambiado los nombres a las personas involucradas para mantener su privacidad. A ella la llamaremos Valentina. Quiero contar mi historia porque, aunque ha pasado tiempo, todavía hay algo que no logro entender. He cambiado algunos detalles y el nombre de él. Voy a llamarlo Esteban. Quizás alguien que lea o escuche esto pueda ayudarme a responder las dos preguntas que todavía me hago. ¿Qué pasó con él? ¿Qué hice mal? Estuve casada durante más de 20 años con el padre de mis hijos. Más de 2 décadas no son poca cosa. Construimos una familia, criamos a nuestros hijos y atravesamos juntos esa sucesión de alegrías, dificultades y rutinas que termina convirtiéndose en una vida compartida. Durante mucho tiempo estuve convencida de que él era el amor de mi vida y de que envejeceríamos juntos, hasta que descubrí que tenía una relación con otra mujer. Y no era una desconocida, era una vecina. Aquello me destrozó. No fue solamente perder a mi pareja, fue también verme, ya pasados los 40, obligada a imaginar una vida completamente distinta de la que había dado por segura. Empecé a mirar hacia atrás y a preguntarme qué partes de mi historia habían sido verdad y cuáles no. Nos separamos y durante casi 4 años no quise saber nada de hombres. Mis hijos me veían sola y muchas veces me decían: «Mamá, tienes que salir, tienes que conocer gente, tu vida no terminó». Pero yo no quería. Sentía que ya había vivido mi historia de amor y, después de lo que había pasado, confiar otra vez en alguien me parecía casi imposible. Hasta que un día, después de tanta insistencia, acepté probar una aplicación de citas. No esperaba gran cosa. Lo hice más por curiosidad que por otra cosa. Y entonces apareció él. Voy a llamarlo Esteban. Empezamos a escribirnos. Al principio eran conversaciones normales, pero después comenzamos a hablar todos los días. Y poco a poco empecé a esperar sus mensajes. Hacía muchísimo tiempo que nadie despertaba algo así en mí. Esteban me hacía reír, me preguntaba cómo estaba, se interesaba por mis cosas y, sin darme cuenta, yo, que estaba convencida de que nunca volvería a sentir mariposas por nadie, empecé a sentirlas otra vez, hasta que decidimos conocernos. Recuerdo perfectamente aquel día. Esteban me dio la dirección de su casa. Cuando llegué y estacioné el carro, me quedé unos segundos sentada y pensé: ¿pero qué estoy haciendo? Era un hombre que había conocido por internet y yo estaba a punto de entrar sola a su casa. Me dio miedo. Pensé incluso: este hombre puede ser un loco, puede pasarme cualquier cosa. Estuve a punto de irme, pero no lo hice. Me bajé del carro, caminé hasta la puerta y entonces lo vi. Todavía hoy me cuesta explicar exactamente qué sentí. No fue simplemente que me pareciera atractivo. La atracción física que sentí por Esteban fue inmediata, intensa y absolutamente desconocida para mí. Y esto es algo que durante mucho tiempo hasta me costó admitir. Jamás había sentido semejante atracción por ningún otro hombre, ni siquiera por el padre de mis hijos, el hombre con quien había compartido más de 20 años y a quien, hasta entonces, yo había considerado el gran amor de mi vida. Aquello me desconcertó. A mi edad yo creía conocerme, creía saber cómo se sentía enamorarse, desear a alguien, echarlo de menos. Esteban vino a cuestionar certezas que yo llevaba media vida dando por sentadas. Él me miró, yo lo miré, y algo pasó entre nosotros. A partir de ahí comenzamos a vernos. Lo que al principio parecía una aventura inesperada empezó a convertirse en algo mucho más importante para mí. Había llamadas, mensajes, encuentros, conversaciones largas, había deseo y complicidad, pero, sobre todo, había algo que yo pensaba que había perdido para siempre: la ilusión. Volví a arreglarme pensando que iba a verlo, volví a mirar el teléfono esperando el mensaje de un hombre, volví a sentir esa emoción de saber que alguien estaba pensando en mí, volví a sentirme mujer, no solamente madre,
no solamente una mujer que había sido esposa durante más de 20 años. Mujer, y para mí eso significaba muchísimo. Pasaron los meses y Esteban se convirtió en parte de mis días. Por eso nunca imaginé lo que iba a pasar, porque un día simplemente comenzó a alejarse. Al principio pensé que estaría ocupado, después pensé que quizás tenía algún problema. Le escribí, nada. Volví a escribirle. Veía que había leído mis mensajes, pero no respondía. Y ahí empezó lo peor. Comencé a buscar la explicación dentro de mí. Repasaba nuestras conversaciones, nuestros encuentros, las cosas que le había dicho. ¿Dije algo? ¿Hice algo? ¿Fui demasiado intensa? ¿Me enamoré demasiado rápido? ¿Conoció a otra mujer? ¿Se cansó de mí? No encontraba una respuesta, y mientras menos me respondía, más necesitaba saber qué había pasado. Lo llamé, le escribí, esperé. Incluso hubo momentos en los que llegué a esperar cerca de su casa con la esperanza de verlo. Hoy sé que probablemente no debía hacerlo, pero en aquel momento yo no sentía que estuviera persiguiendo a un hombre. Sentía que estaba buscando una explicación. Necesitaba entender cómo alguien podía estar tan presente en mi vida un día y comportarse como un completo extraño al siguiente. Hasta que un día, agotada por aquel silencio, le escribí algo que todavía recuerdo casi palabra por palabra. Por favor, necesito que me contestes algo, lo que sea, aunque solamente sea para pedirme que pase página. Y entonces respondió, 2 palabras, pasa página. Fui yo quien le había dado las palabras y él se limitó a devolvérmelas. No hubo una explicación, no hubo una conversación, ni siquiera un perdóname. Eso fue todo, pasa página. Como si los meses anteriores no hubieran existido, como si nuestras conversaciones no hubieran existido, como si nuestros encuentros no hubieran existido, como si yo pudiera apagar lo que sentía simplemente porque él había decidido hacerlo. ¿Y qué podía hacer? Tuve que continuar con mi vida. Pasó el tiempo. Aprendí a levantarme sin esperar su mensaje. Dejé de escribirle, dejé de buscarlo. Poco a poco fui volviendo a ser yo, pero la pregunta nunca desapareció del todo. ¿Qué pasó? Meses después volvimos a encontrarnos. Todavía recuerdo cómo me miró. Por dentro sentí el mismo estremecimiento que tantas veces había sentido con él, pero me mantuve estoica. No iba a permitir que Esteban pudiera adivinar, con solo mirarme, todo lo que su presencia todavía era capaz de remover en mí. Entonces me dijo, «Sigues siendo hermosa». Sonreí, y por dentro tenía 1000 preguntas. Quería preguntarle, ¿por qué lo hiciste? Quería preguntarle, ¿hubo otra mujer? Y sobre todo quería preguntarle, ¿alguna vez sentiste por mí lo mismo que yo sentí por ti? Pero no pregunté nada. No sé si fue orgullo, dignidad o simple instinto de conservación. Quizás también tuve miedo de descubrir que una historia que para mí había sido extraordinaria, para él no había tenido la misma dimensión. O quizás comprendí que ciertas respuestas, cuando llegan demasiado tarde, ya no reparan nada. Nos despedimos y cada uno siguió su camino. Han pasado más de 5 años desde entonces. Yo sigo con mi vida. Tengo mi familia, mis proyectos, mis días buenos y mis días malos. No estoy esperando que Esteban regrese. Pero hay algo que todavía no he podido hacer, borrar su número. Todavía lo tengo guardado. A veces entro a mis contactos y veo su nombre. No lo llamo, no le escribo. Simplemente lo miro durante unos segundos y cierro el teléfono. Y sé que alguien puede preguntarme, ¿por qué no lo borras de una vez? No lo sé. Quizás porque borrar un número es fácil, pero borrar una pregunta es mucho más difícil. Porque después de todo este tiempo todavía quisiera entender cómo una persona que llegó a significar tanto para mí pudo desaparecer de esa manera. No sé si tuvo miedo, no sé si apareció otra mujer, no sé si para él lo nuestro nunca significó lo mismo que significó para mí. No sé si había una parte de su vida que yo nunca conocí, y quizás nunca lo sepa,
Pero hay una pregunta que me ha acompañado desde entonces y que, por mucho que intento evitarla, siempre termina regresando. ¿Qué hice mal? A veces pienso que quizás fui demasiado confiada o demasiado intensa. Quizás me ilusioné más de la cuenta. Quizás vi una relación donde él solamente estaba viviendo un momento. Y otras veces pienso que tal vez no hice nada malo. Tal vez la decisión de irse fue solamente suya y yo llevo demasiado tiempo buscando dentro de mí una explicación que solamente Esteban conoce. Por eso quise contar mi historia, no para que me digan que lo olvide. Después de más de 5 años, mi vida ha continuado. Tampoco para que me digan que busque a otro hombre. No es eso lo que busco. Lo que quisiera es saber qué ve alguien desde afuera, porque cuando una ha estado emocionalmente dentro de una historia, hay detalles que quizá nunca consigue mirar con suficiente distancia. Durante mucho tiempo me pregunté qué había hecho mal. Hoy ya no estoy segura de que esa sea siquiera la pregunta correcta. Lo extraño es que, después de más de 5 años, todavía hay momentos en los que Esteban regresa a mi memoria y vuelvo a aquel primer día, a aquella puerta, a la forma en que nos miramos y a esa atracción inexplicable que nunca había sentido antes y que tampoco he vuelto a sentir después. No sé qué ocurrió dentro de él. No sé en qué momento cambió lo que sentía, ni siquiera sé si alguna vez sintió lo mismo que yo. Tal vez hubo otra mujer, tal vez tuvo miedo, tal vez yo conocí solamente una parte de Esteban, tal vez para él aquello fue mucho menos de lo que fue para mí, o tal vez ocurrió algo que nunca llegué a saber. Han pasado más de 5 años, he seguido adelante y, sin embargo, muy de vez en cuando la misma pregunta vuelve a encontrarme. Esteban, ¿qué pasó contigo? ¿Qué fue realmente lo que pasó entre nosotros? Y esta fue la historia de Valentina. Si tienes alguna hipótesis de lo que pudo haber pasado, déjala en los comentarios.